libertad, la bienvenida, esa de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Luego de escuchar la hermosa voz de Mercedes Sosa, reanudamos el diálogo con la musicóloga María Elena Vinuesa, quien es directora de música de Casa de las Américas. Reiterados para usted los buenos días. Buenos días para los que nos escuchan ahora. Continuamos hablando de Mercedes Sosa. ¿Cuáles son los vínculos de Sosa con Cuba y en particular con la Casa de las Américas, lugar que visitó y en el que cantó con una fenomenal acogida, que sería oportuno distinguir entonces de esta visita y la relación al vínculo de La Negra con artistas cubanos como Silvio Rodríguez luego de su primera visita a Cuba, gracias a la convocatoria de Casa de las Américas? Bueno, mira, Mercedes Sosa es una figura entrañable para la Casa de las Américas. Está inscrita en la historia de Casa, como también Casa no puede contar su historia sin el nombre de Mercedes. Mercedes llegó en 1974, invitada por Aidé, y cabe señalar que en el nombre de Mercedes también estaba el nombre de Aidé. O sea, Aidé era uno de los nombres que tenía Mercedes en su nombre de nacimiento. Pero Aidé Santamaría tenía una gran admiración por ella y esa visita se concretó en el 74, pero había sido una aspiración desde el 67. O sea, Mercedes había sido invitada al encuentro de la Canción Protesta, no había podido estar, estaba en ese momento cumpliendo un compromiso internacional en la Unión Soviética y no había podido llegar, entonces no pudo venir en el 67, pero quedó siempre como un tema pendiente. Mercedes había ya girado mucho por el mundo y yo creo que ella también sentía la necesidad de transitar por Cuba. Entonces en el 74 se hizo realidad esa visita, fue una larga visita, estuvo 11 días en Cuba y de esos 11 días en Cuba el programa la llevó a conocer muchos sitios, muchos lugares, a dialogar con muchos sectores del pueblo cubano. O sea, no solamente fueron los conciertos que hizo, que fueron conciertos memorables, tanto los que hizo en el Teatro Amadeo Roldán, que quedó grabado, registrado y del que queda el disco de ella, un disco que luego Casa publicó, y también el concierto que hizo en la Casa de las Américas, cantó en Teatro Lázaro Peña, estuvo en Santiago de Cuba, o sea, estuvo con los tabaqueros, estuvo en Pinar del Río, o sea, recorrió la isla y en todos los lugares intercambió directamente con el pueblo de Cuba. Ella tiene una frase muy hermosa, dice en un momento en la relación con los tabaqueros que había que besar las manos de esos hombres y de esas personas que hacían el tabaco, porque ellos eran los que merecían la reverencia, los que merecían el reconocimiento. Entonces, esa relación fue muy bonita, de lo que pasa, de lo que queda además de ese tiempo, de ese momento, además de las páginas escritas en la revista Casa de las Américas, en la revista Boletín Música de ese momento, es aquel documental que filmó Ericay y que registra de una manera muy especial la llegada de ella a la sala, al Salón de Presidencia de la Casa de las Américas y el encuentro con esa generación primera de la nueva trova cubana. Es un material documental muy especial porque es el encuentro de Silvio, Noel, Sara, Pablo con Mercedes, en el cual hay otras figuras también, como va a ser Carlos Puebla, que hay un intenso abrazo, va a estar Amaury, va a estar también Elena Burke, y ella canta en ese espacio, canta y habla y dice cuál es su postura sobre la canción, pero también en ese momento ella admira la obra de los más jóvenes, porque Silvio canta para ella, porque Elena canta, o sea, Sara canta para ella, o sea, que hay un intercambio entre los cuales se reconocen.
Silvio comenta en algún momento que él la había visto por primera vez antes en República Dominicana, en el Festival 7 Días por el Pueblo, se había encontrado ya con Mercedes, pero este encuentro realmente es un encuentro muy especial de la nueva generación con Mercedes. Luego de Mercedes hay muchos rastros en la Casa de las Américas. Yo creo que las fotos y del abrazo entre Mercedes y Aide es una foto que quedará de manera simbólica entre esas dos mujeres siempre. O ella frente al árbol de la vida. Y así, por eso cuando en 2009 parte Mercedes, entonces en ese momento el Boletín de Música reservó un espacio especial para reseñar las voces de América Latina en su memoria de Mercedes y también este pasar de Mercedes por la Casa de las Américas. En 1999, cuando el concierto Casa Viva, Mercedes tampoco pudo acompañarnos, pero fue tan amable como para autorizar a que Casa editara ese disco grabado en vivo de los conciertos, de uno de los conciertos que había hecho en su primera vez. Luego, creo que la relación con la obra de Mercedes para Casa, igual que para Cuba, ha sido siempre estrecha. El Centro Pablo de la Torriente, quiero señalarlo, fue también responsable de los homenajes que luego se han hecho a Mercedes, entre ellos la muestra de carteles dedicados a Mercedes Sosa, con los festivales de arte popular que la Fundación Mercedes Sosa promueve desde el trabajo de Fabián, su hijo, y luego de Aracelis Matus, su nieta. Entonces, hace muy poco tiempo, en el 24, tuvimos la posibilidad de tener en Casa ese festival de una manera breve, intensa, de 2 días, en medio de apagones y del desconcierto que puede suceder cuando te quedas sin luz, pero creo que fue un homenaje hermoso donde las nuevas generaciones de cantores cubanos volvieron a cantar las obras que fueron siempre signo en el repertorio de Mercedes. Una obra de la que quisiera ahora que me compartiera, qué señalar entonces de esa discografía amplia de Mercedes, ¿cuánto valor puede tener su obra? La discografía de Mercedes es inmensa, su discografía personal es muy grande y lo más importante es que en esa discografía está recogida la obra autoral de una gran parte de los autores de América Latina de gran significado en esta segunda mitad del siglo. O sea que no es solo la voz de ella y su modo de interpretar, sino la obra misma de todos esos autores que representan todo el movimiento de la nueva canción latinoamericana y que representan todos los modos raigales también del canto latinoamericano, incluidos los autores de Cuba, también hay que decirlo así, porque no sé, una versión de La Masa cantada por Mercedes de Silvio es un clásico. Eso por un lado, pero por otra parte está la colaboración de ella con otros intérpretes en sus discos. La cantidad de discos en los que ella aparece como voz de colaboración fue siempre muy generosa en su voluntad de apoyar el trabajo de los otros. Y creo que entonces eso lleva a que muy cerca ya de su partida fueron grabados un documental que luego da lugar a un doble volumen de discos que fueron lanzados luego, que fue el disco Cantora 1, Cantora 2, y son 2 volúmenes en los cuales ella canta con muchas de las voces principales de América Latina. Y cada canción, cada tema es una joya. Cada tema es un momento de elogio y de respeto por parte de esos otros cantores a Mercedes como la madre de la canción latinoamericana. Esa es un hermoso gesto, o sea, por tanto no es solo su discografía, sino el modo en que ella colaboró con la discografía de los otros. Y entonces eso hace que estos álbumes compilatorios sean tan importantes. Y luego de ese disco también hay un disco hermosísimo que se llama Mercedes Florecida, que es la voluntad de una serie de cantores liderados por Teresa Parodi de rendir homenaje a la voz de América.
Entonces, cuando hablamos de la discografía de Mercedes, creo que hablamos de la discografía de América Latina. Así. En eso se concentra eso, lo más significativo y valioso del arte musical latinoamericano desde la canción. Un patrimonio musical latinoamericano. Y actualmente, ¿cuánta vigencia entonces puede tener para la región la música de La Negra? ¿Por qué recordarla a 16 años de su fallecimiento? Es que yo creo que la vigencia está dada en que cuando suena la canción hecha por Mercedes, todos nos sentimos representados. Cuando se levanta la voz de Mercedes con cualquiera de esas grandes canciones, sentimos que el hoy y ahora, las urgencias en el compromiso de los pueblos, en las luchas de los pueblos, en el sufrir de los pueblos de América Latina, están representados. Y en eso no tiene que ver con la generación del pasado, tiene que ver con la generación del presente. Y eso hace también que músicos jóvenes retomen la voz de Mercedes y la podamos oír sonar en cualquiera de las estéticas actuales. O sea, vamos a ver autores muy jóvenes o cantores muy jóvenes, como es el caso de René, de Calle 13, es que hay muchos que cantan la obra de Mercedes, pero también hay muchos que necesitan cantarla y hacerla quizás acompañada de un espacio tecno en lo cual la voz de Mercedes dialogue con las generaciones actuales desde las estéticas más cercanas y más recientes. Mercedes es una voz y una cantora que no va a pasar nunca, que quedará siempre, porque queda como las grandes obras de arte. Como un clásico. Forman parte de lo clásico, pero lo clásico, cuando lo clásico es también cercano y contemporáneo, cuando lo clásico es clásico porque dice lo que yo necesito oír cada mañana para seguir viviendo. Ha sido un placer enorme que nos haya acompañado esta mañana para hablar de esta cantora enorme de América Latina, Mercedes Sosa. Le agradezco que haya amanecido junto con nosotros. Un placer, ha sido un tremendo placer. Conversamos esta mañana con la musicóloga María Elena Vinuesa, quien es directora de música de Casa de las Américas. Agradecemos su participación cuando dedicamos nuestra emisión dominical a Mercedes Sosa, que comenzará a cantar un día de octubre de 1950 con tan solo 15 años de edad. Una cantora reconocida por su mensaje de paz, solidaridad e integración internacional y su creencia firme en la importancia de defender los derechos humanos en todo el mundo. Siga junto a nuestra revista. Muy buenos días. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí, pa' que bailen los Tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo, de todos vi. La pobreza siempre nos guió, pero no nos destrozó. Lo único que sirvió para ayudarnos a ser libres, elegir nuestra manera de pensar. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.